está en la casa. 101.5 FM. Somos Bless. Bless FM. Bienvenidos. Estás en tu programa Hablemos en Casa, donde nuestro deseo es generar un diálogo donde tú estés y con los que te rodean. Comenzamos. Muy buenos días, estamos iniciando esta nueva semana de su programa Hablemos en Casa. Iniciamos también nuestra semana de actividades, la mayoría de nosotros, y hoy estamos al aire y somos un programa de casa de oración. Así que, querido Radio Escucha, gracias por estar con nosotros y gracias por sintonizar Radio Bless en el 101.5 aquí en La Paz, Baja California Sur. Hoy les habla su servidor, Eliseo Mayorga Cortés, y yo soy pastor de Casa de Oración aquí en La Paz. Y no estoy solo, hoy me acompaña Brenda Sánchez. Buenos días, ¿cómo estás, Brenda? Hola, ¿qué tal, Eliseo? Buenos días y buenos días a todos los que hoy decidieron escucharnos. Así es, bienvenidos, pero no estoy solamente con Brenda, ahora me acompaña Paola Mayorga. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, gracias. Hola, Radio Escuchas. Hola, Paola, qué bueno que nos puedes acompañar. Entonces, ¿cómo pueden ponerse en contacto con nosotros, Paola? Bueno, el número de cabina es el 612-129-4481 y en el que Germán está respondiendo. Así es. Y por WhatsApp al 612-157-9290. Ahí estaremos respondiendo los WhatsApp, los saludos y en cabina con Germán, que por cierto, buenos días, Germán. Gracias por estar siempre acompañándonos ahí en los controles técnicos y queremos que se pongan en contacto con nosotros. Estaremos leyendo sus comentarios y sus saludos. Acompáñenos en esta hora, hable con nosotros, habla con los que te rodean en tu casa. Hoy en nuestra sección tendremos... Hablemos en Casa de vida cotidiana. Vida cotidiana, eso es lo que hoy estaremos hablando. Ponga mucha atención. Quiero contarles hoy 3 historias muy cortas, pero que nos van a ayudar mucho a saber cuál va a ser el tema en el que hablaremos en casa hoy. Durante los 10 primeros años, Lidia vivió en una casa situada en la calle detrás de la de sus padres. Los visitaba todos los días y su madre le ayudaba a cuidar a sus hijos. Siempre estuvo muy cerca de sus padres. Entonces su esposo consiguió empleo en una ciudad nueva. Lidia se siente tremendamente culpable por alejarse de sus padres que se habían vuelto bastante dependientes de ella. Juan tenía 9 años. Le dijeron que cuando saliera de la escuela fuera directo a su casa para ver a su tía abuela que vivía con ellos. Un amigo le pidió que fuera con él a jugar fútbol al parque y pensó que no le pasaría nada malo a su tía abuela. Cuando llegó 1 hora más tarde, vio una ambulancia frente a la puerta delantera. La tía Muriel había sufrido un ataque cardíaco, falleció el mismo día y Juan acarreó la culpa hasta su vida adulta. Hace años, Marta robó dinero a su jefe. No fue mucho dinero y nadie se dio cuenta del hurto. Sin embargo, hace poco se volvió al cristianismo y se siente culpable por lo que hizo. Así es, hoy, como ya escucharon, el tema de nuestra vida cotidiana es la culpa. La mayoría de nosotros pasamos por este proceso de culpa en algún momento de nuestra vida, si no es que el día de hoy, a esta hora, ahí en casita, usted va a estar de acuerdo conmigo, estamos cargando con culpa o culpas. Brenda, esto es importante, pero yo quiero también decirles que en este tema tenemos que definir primeramente qué es la culpa y hablemos al respecto en nuestras casas contestando a esta pregunta. ¿Te has sentido culpable o te han hecho sentir que eres culpable? Si es así, mándanos un mensajito y estaremos para escucharte. Aquí nuestras telefonistas y Germán nos ayudará para estar recibiendo tus comentarios y tus llamadas aquí, tanto en el Facebook en vivo como en el radio. Así que, Brenda, ¿qué es la culpa? Híjole, bien lo comentas. Este es un sentimiento que
todos hemos Así es. vivido y desde niños, ¿no? No es algo que venga en nuestra etapa adulta, pero la culpa, fíjate, se puede definir como un sentimiento desagradable nacido de la sensación. El señalamiento acusador o la condena producida por algo que hicimos y, ojo, también por aquello que no hicimos y se asumía que debíamos hacer o no hacer. Claro. Este señalamiento genera sentimientos como la tristeza, el remordimiento, el lamento, la angustia, la impotencia y la frustración. Ok, esto es muy importante. Cómo una situación nos desencadena una serie de emociones. Ahora que estás comentando esta definición de la culpa, como muchas otras cosas en la vida, pero especialmente en la culpa, nos lleva a una serie de cosas una tras otra y muchas veces van juntas. Entonces van socavando, esa es la palabra correcta, o sea, van lastimando, Así van es. comiendo, carcomiendo, como usted quiera llamarle, nuestra vida y nuestra forma de vivir, y eso al final es desgastante. Pero hay algo más importante aquí, Brenda. Sí, la culpa al final, o sea, es muy importante lo que tú dices, ¿no? Haces algo, hay un hecho y no solamente va a generar una emoción, sino va a generar diferentes emociones que por lo regular son totalmente negativas para nosotros, porque la culpa va hiriendo nuestros sentimientos, ¿no? Y te puede llevar a herir a otras personas. Pero es importante notar que la culpa es decisión exclusiva del sujeto para estar poniéndose la condena a sí mismo. Y esto nos debe de abrir mucho los ojos, ¿no? Porque yo decido si cargo con la culpa Ajá. o no, ya sea que yo hice algo, que alguien me hizo realizar cierta actividad aunque yo no quería, pero ahí está ese sentimiento, pero yo decido, como muchas cosas de las cuales hemos hablado en este programa de Hablemos en Casa, nosotros tenemos el poder para decidir qué circunstancia nos va a hacer daño o qué circunstancia la podemos utilizar para salir adelante. Qué importante esto que acabas de decir, Brenda, Paola, y a los que nos escuchan, es una decisión de cada persona. Y esto al mismo tiempo va a mostrar el carácter de la persona. Claro. Si una persona hace que la culpa la carcoma, ¿no? Como mencionábamos hace un momento, se va a notar y el carácter lo va a demostrar más, porque posiblemente a ti, Brenda, te esté pasando lo mismo que a mí y lo mismo que a Paola, pero Paola lo toma desde una forma y cambia su actitud, y posiblemente yo, aunque me pasó lo mismo, me meto en un hoyo donde Claro. no quiero salir, Claro. ¿no? Sí, porque al final la culpa tiene que ver con la crianza y la educación Ajá. que recibimos, y esto puede influenciar en la adquisición de conductas autopunitivas. Esto es castigo, o sea, si en mi casa no me enseñaron a lidiar con la culpa, y vamos a ver qué hacer también con la culpa, porque así sí. como yo decido qué tanto me va a condenar, la culpa también me debe de llevar a crear una acción positiva si yo me equivoqué o yo insulté a alguien o yo ocasioné un problema, ¿no? Pero sin duda, o lo regular que hace la culpa es que nos pone en esta etapa o en esta situación de castigo, y tenemos que tener mucho cuidado, porque una vez que pasa a la vida adulta, es decir, tú cometiste algo de niño, sientes culpa, pero pasó, ¿no? Y Lo dejas pasar sí, con lo el dejas tiempo, ¿no? pasar porque tu madurez, no sé, a los 9 años, obviamente no es la misma que a los 30, o eso esperamos. Claro, claro. Que mira, No, me he encontrado sí, por eso dije, o eso esperamos, ¿no? a ciertos personajes que parece que siguen teniendo 6 años Ay, de, sí. de edad, ¿no? Y no estoy hablando de Dientín, ese es otro No, personaje. no. Saludos a Dientín si nos está viendo o escuchando. Entonces, cuando nosotros llegamos a esta vida adulta, somos responsables de cambiar nuestro repertorio de tal manera que adquiramos cada vez, escuchen esto, herramientas emocionales asertivas.
Y esto es muy importante entenderlo. Nosotros queremos siempre superarnos en la escuela, que me vaya bien en la escuela, ser excelente, no hacer exámenes, aunque ahorita todos están haciendo exámenes, ¿no? Ni modo, pero estar exento, ¿no? Eso es como que lo máximo para un adolescente que está en la secundaria, en la prepa o en la universidad. Tú siempre quieres mejorar en el trabajo, quieres ser reconocido, tener éxito, pero ¿qué hay de tus emociones? ¿Cómo superas tus emociones? Claro. ¿Cómo das herramientas a tu propia vida para tener decisiones asertivas para ti y obviamente que van a ir permeando en los demás, en los que te rodean? De hecho, vamos a hablar más adelante de esas herramientas, precisamente porque el interés de este programa no solamente es hablar de un tema, sino darte esas herramientas donde tú en casa puedas utilizarlas, hablar con tu familia y ponerlas en práctica. Brenda. Sí, y fíjense esto también, la culpa genera sentimientos desgarradores porque hace prisionera a la persona ante una situación emocional. Wow, esto es muy fuerte. Esto es fuerte, pero es una realidad. La culpa nos hace prisioneros, cuando realmente el estado de vida de cualquier ser humano es la libertad, es encontrar la plenitud. Entonces, si tú estás pasando por un proceso en el que te sientas culpable, déjame decirte que estás siendo prisionero, pero nosotros hoy queremos ayudarte para que salgas de esa prisión porque hay alguien que sí te puede ayudar en medio de esto. Sí, y eso es a lo que queremos llegar. Y la culpa, querido Radio Escucha, nos ayuda para sensibilizarnos. Este es el lado bueno, positivo, si queremos llamarle así, de la culpa. La culpa nos ayuda a sensibilizarnos ante aquellas acciones o cosas que realizamos o dejamos de hacer y que nos permite enmendar o mejorar como personas al final de cuentas, porque es como un foco rojo. Quiero que lo entendamos así. La culpa no solamente nos lleva a autodestruirnos, sino muchas veces cuando estamos al pendiente de la culpa, nos ayuda a sensibilizarnos para poder saber dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo, qué errores hemos cometido para poder enmendarlo o ver si de plano, pues, qué hacer en estos casos, ¿no? Pero esto debe de ser en un tiempo. Esto es algo interesante allá en casa que nos están escuchando. Debe de tener un inicio la culpa y debe de tener un final. Sí, qué importante. Es muy importante esto porque muchas veces la culpa la venimos cargando, como decías hace un momento, desde nuestra niñez. Y yo les causo una culpa a mis hijas y si ellas no lo arreglan conmigo en su tiempo o yo con ellas en su tiempo, lo van a cargar hasta que sean adultos y se lo van a transmitir a sus hijos y sus hijos a los hijos de sus hijos y en verdad eso no es lo que debería de ser. Entonces debe de haber un tiempo. La culpa debe de tener caducidad. Así es. ¿Me escucharon fuerte y claro? La culpa debe de tener caducidad. Entonces, si tú vienes acarreando en este tiempo culpas desde hace mucho tiempo, tú las estás haciendo que duren. Porque hoy es un buen día para que puedas solucionar esta situación, ¿no? Y no obstante, se va a distorsionar su uso, o sea, el uso de la culpa, cuando inicia pero no finaliza. ¿Qué quiere decir esto? Que la culpa después se vuelve otro tipo de problemas. Cuando nos sentimos mal por una falta que cometimos, pero continuamente nos estamos recriminando una y otra vez las cosas. Sí, mira, qué importante esto. Yo cuando leí acerca del tema, nos estábamos preparando para traer este tema para que usted hable en casa, es importante notar que obviamente la culpa tiene un inicio, pero tiene un fin. Debe tener un fin. Debe de tener un fin. Eso es lo ideal porque debemos de llegar a superar esa situación para, como lo decíamos, sentirnos libre. Por ejemplo, en materia legal suele escucharse que una persona paga condena solo una vez por el delito. Así es la ley. Ajá. Esa es la ley. En este caso es igual. La persona realmente se arrepiente del daño cometido, se disculpa, demuestra su arrepentimiento y continúa viviendo. Y esto es importante. Si tú hiciste daño y te sientes mal porque en algún momento
criticaste a una persona amada, te peleaste con tus padres y ya eres adulto y no te atreves a buscarlos por esa pelea que desafortunadamente en las familias se da, es importante que si tú no quieres sentir esa culpa, debes arrepentirte. Y arrepentirte no es un ratito, el arrepentimiento lleva a cambiar tu actitud. Es que mira, si te arrepientes y nada más te dura un ratito, entonces solamente tuviste remordimiento. Exacto. No arrepentimiento. Entonces la culpa, por eso tenemos que estar muy al pendiente de ello, porque la culpa, si no la atiendes bien, va a generar remordimiento y jamás se va a ir de tu vida. Tiene que generar un arrepentimiento, un cambio. Claro, y ese arrepentimiento te debe de mover a pedir una disculpa. Tienes que enfrentar el problema. Tienes que tener una actitud humilde en reconocer que te equivocaste. Probablemente estabas enojado, probablemente no era el mejor momento de tu vida para tener esa discusión o para que se diera esa situación, pero si tú ya estás madurando y estás queriendo solucionar tu vida y no tener culpa, debes disculparte. Eso es primordial. Debes reconocer tú mismo y reconocer ante las personas que te equivocaste, porque si no, ese final al cual te estamos invitando va a ser imposible de llegar. ¿Y sabes qué va a suceder? Que esa situación la vas a revivir una y otra vez, como un sentimiento negativo. Y vas a morir tristemente con esa culpa no solucionada. Y el punto es que tú te sanes, pero también que sanes lo que destruiste. Así es, y es obvio que todos deseamos evitar este sentimiento de culpabilidad, por eso sentimos remordimiento, pues es un sentimiento que nos lleva con facilidad a la tristeza, nos va a llevar a la vergüenza, a la autocompasión, a la mala conciencia, es más, nos va a llevar a tener mucho remordimiento siempre. Pero más adelante, en el próximo bloque, porque ya vamos a ir al corte, vamos a hablar acerca de estos factores que nos ayudan y nos vamos a ver los tipos de culpa que existen para que usted esté al pendiente de esto. Vamos a un corte y después del corte seguimos hablando aquí en Radio Bless. Síganse en contacto con nosotros. Regresamos. No te vayas, Hablemos en Casa continúa después de un breve corte. Lo que más suena en la radio son los mensajes de vida, un tiempo para edificar y llenar de gozo tu día a día. Sintonízanos todos los sábados en punto de las 9 de la mañana por Radio Bless en el 101.5 de tu FM. Mensajes de vida, edificando tu día. La situación actual del mundo afecta la conducta de nuestros hijos. Tanta información, tantos mensajes, tantas ideas que afectan su identidad. Se refleja en su conducta, dentro y fuera de casa. Si como padres no estamos preparados para manejar la situación, nuestra relación familiar está en grave riesgo. Sin importar tu condición actual, queremos decirte una cosa: siempre habrá una salida, siempre habrá esperanza. Escucha todos los miércoles a las 8 de la noche, Escuela para Padres, un espacio de consejo, de esperanza, ayuda para los padres de esta generación, por la frecuencia de Bless FM. Miércoles, 8 de la noche, Escuela para Padres. Para nosotros, no importa si eres alto o bajo, gordo o flaco, si andas en camión o en carro, si vives en residencial o en colonia, con hijos o sin hijos, si eres blanco, moreno, negro, amarillo, listo, no tan listo, si le vas a la América. A ver, ¿seguros que eso tampoco importa? Bueno, si acabaste primaria, secundaria, prepa, licenciado, ingeniero, felizmente casado o simplemente casado, en verdad nada de esto importa. Lo único que importa en este programa es que seas hombre. Y si eres hombre, este es tu espacio. Hombres en Desafío. No te pierdas todos los lunes a las 8 de la noche. Hombres en Desafío por Bless FM. Jesucristo.
Ya viste con nosotros. Desde hoy, formamos parte de tu vida. 101.5 FM. Somos Bless FM. Esto es Hablemos en Casa. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos. Bienvenidos nuevamente. Estamos de regreso en su programa Hablemos en Casa, un programa de Casa de Oración. Y quiero decirles que Casa de Oración se encuentra en la calle Colima y Topete, en el barrio El Manglito. Así que cuando usted guste puede visitarnos, ahí estaremos esperándolo. Paola, ¿tienes algunos saludos para nosotros? Sí, tenemos saludos para Evelyn Gutiérrez, Olivia Salas, Susana Ávila, Delfis de Salazar, Rox Huerta, Diana y Marta. Saludos para Saludos, ellos. muchas gracias por estarnos viendo. Usted puede vernos también en nuestra transmisión en vivo vía Facebook en CDO La Paz o Iglesia Casa de Oración. Ahí estamos para servirles y estamos para servirles también aquí en la radio, en cabina. Está Germán, se me fue el nombre, Germán, y está ahí contestando también si usted tiene alguna llamada al teléfono de cabina, que es el 612-129-4481, aquí en Radio Bless, en el 101.5 de FM. Estamos hablando de la culpa, que es un tema general y es un tema muy importante porque la culpa, al final de cuentas, estábamos viendo que es algo que puede generar cosas muy negativas dentro de nuestra vida, pero también genera algo positivo en nosotros, y vimos un poco de esto. Como consecuencia, a lo mejor de no querer experimentar lo anterior que hablábamos de lo malo que nos puede llevar a generar la culpa, se produce un proceso que debería de ser así, de autoaprendizaje y de evitar lo que nos llevó a la culpa anteriormente. Por ejemplo, si lastimar a alguien nos produce un sentimiento de culpa, dicho sentimiento a su vez nos enseñará a no desear lastimar a nadie nuevamente. Es lo ideal. Ese es el ideal, ¿no? Pero aquí es donde empiezan los problemas, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta que hemos lastimado a alguien. Y es más, ni siquiera nos pasa por la mente una culpa, porque nosotros muchas veces nos sentimos con el derecho de poder hablar y decirle ciertas cosas a la gente, y lastimamos. Y a veces lastimamos conscientemente y muchas veces lastimamos inconscientemente. Entonces, cuando estamos alertas y que estamos sensibles y nos hemos dado cuenta que hicimos algo malo, la culpa es un autoaprendizaje y nos va a ayudar a no cometer el mismo error y lastimar a alguien nuevamente. Y aquí encontramos este factor positivo, vamos a llamarlo así, propio de nuestras emociones y de nuestra adaptación ante las cosas y en nuestra vida social y, por supuesto, nuestra vida espiritual, que vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Entonces, ¿cuál es el fin de convivir con este sentimiento de culpa? Si queremos, lo que queremos es desarraigarlo o quitarlo de nuestra vida, pero muchas veces es necesario que lo tengamos, porque es como ese foco rojo que les decía, o es ese termómetro que nos ayuda para ver cómo estamos y dónde estamos. Entonces, ¿o será acaso, a ver allá en casita, que nos funciona para victimizarnos? Híjole, qué fuerte. Que nos funciona, Paola, la culpa para manipular a las personas o evitar asumir responsabilidades. Quiero decirles que yo me he topado con personas y a lo mejor en algún momento yo utilicé esto por medio de la culpa para poder manipular y evitar ciertas responsabilidades. Y es sumamente importante que las personas, que tú y yo, encontremos la verdadera razón por la cual nos estamos culpabilizando, estamos cargando con una culpa. Qué importante esto que acabas de mencionar, porque desafortunadamente la culpa se utiliza para manipulación. Porque tú te equivocaste, entonces la otra persona se siente con el derecho de exigirte sin fin de cosas. Así es.
Y desafortunadamente la manipulación se puede llegar a dar entre los padres hacia los hijos, ¿no? Sí. Es que yo te di, es que yo te ayudé para arrancar ese negocio, es que yo invertí en esto, entonces tú me debes y tú debes hacer esto para Claro. mí. Entonces, qué importante es para el ser humano, para ti, Radio Escucha, que tú puedas identificar si alguien te está manipulando por un error. Y es importante que también podamos, como decías hace un momento, encontrar la razón, trabajar con ella para ser libre. Entonces, mucho cuidado de la gente, aún de nuestra propia familia, que usa la culpa para chantajearnos. Sí, esto es importante. Y por eso vamos a ver los tipos de culpa que existen. Yo no sé si sabía esto, pero existen varios tipos de culpa o razones por las cuales tú generas una culpa. Brenda. Sí, bueno, obviamente la primera razón es la culpa por algo que hiciste, definitivamente. Sí, ese es el ¿no? principal. Esta es la razón más obvia para sentirse culpable de que realmente hiciste algo mal, perdón. Este tipo de culpa puede implicar daños a otros, como Así causar dolor físico y psicológico a alguien, ¿no? Esto es importante notarlo. También puedes sentirte tú culpable porque violaste tu propio código de ética o moral. A lo mejor hiciste trampa, mentiste o robaste. Y tú creíste que estos aspectos jamás iban a aparecer en tu vida. Y estos son un ejemplo de muchas cosas que en ocasiones podemos hacer en que nos fallamos a nosotros mismos, ¿no? Y sientes la culpa. En cada uno de estos casos, no hay duda de que ocurrió este comportamiento. Es apropiado sentirse culpable cuando has hecho algo mal. Así es. Sentir la emoción de culpa por una acción que merece remordimiento es normal. Ojo, no sentirse culpable en estos casos puede ser un giro de psicopatía. Es decir, que tú haces algo conscientemente y no sientes culpa, entonces hay un problema. Hay un problema más grave ahí y donde ahí ya se tiene que ver a un especialista y claro, vamos a hablar de eso al respecto, pero qué importante es esto, ¿no? Porque muchas veces es algo moral en nuestro comportamiento, como decías, de nuestra ética, de cómo fuimos educados, y eso es importante porque a nosotros, al menos a mí, me educaron el no robar, pero desafortunadamente hay familias que la educación es esa, roba para vivir. Entonces generan otro tipo de culpas. Y aquí tiene que ver la educación con la que nosotros hemos sido instruidos. Por ejemplo, hay algunas casas donde los golpes son normales y si tú no golpeas a tu esposa, entonces no eres el dueño de la casa o el amo de la casa, por decirlo así. Entonces, aquí es donde entra cada persona. Por eso cada culpa es importante en esto. Claro, y es importante también que reflexionemos, ¿no? Sobre la culpa que estamos sintiendo. Es aceptar o es mejor aceptar el hecho de que sucedió, porque a veces dices, no sucedió nada. No, sí. Claro, sí sí sucedió, pasa, sí claro, pasó, pasa, sí claro que insultaste, dijiste groserías, sí golpeaste, sí estuviste haciendo cosas totalmente indebidas. O sea, acepta que sí sucedió y sobre todo, como lo mencionaba en el bloque anterior, disculparte con la persona o personas a las que perjudicaste y luego descubrir cómo evitar cometer el mismo acto en el futuro. Y esto también debemos de reflexionarlo porque decimos, ok, me equivoqué una vez, se lo hice a mi mamá, ¿no? Le insulté, pero voy con mi papá y vuelvo a hacer lo mismo. Y voy con mis hijos, y voy con mi jefe, y voy con las personas que están a mi alrededor, con mis compañeros, y sigo haciendo lo mismo. Y dices, bueno, me sigo disculpando. No se trata solamente de eso. Se trata de cambiar tu actitud y ahí autoanalizarte y decir, bueno, ¿por qué estoy siendo violento? Exacto. Y atacar esa raíz para evitar las siguientes raíces que te pueden llevar a algo muy perjudicial en tu manera de ser. Entonces, el primer tipo de culpa es aceptar que hice algo. Que hiciste algo, claro. Y el siguiente tipo de culpa ahí en casita, los que nos escuchan, hablen de esto. Esto es bien importante. Culpa por algo que no hiciste
pero que quisiste o quieres hacer. Ay, ¿cómo está eso? A ver. Muy interesante. Culpa por algo que no hiciste, pero que quieres hacer. Estás pensando en cometer un acto en el que te desvías nuevamente de tu propia moral, de tu propia educación y te comportas de manera deshonesta, infiel o ilegal. Y esto es interesante. Hay un expresidente de Estados Unidos que escribió un libro muy bueno, Jimmy Carter, que él, por cierto, vivió en Cristo, y es posible que él, lo dice así, haya deseado mentalmente a alguien que no sea su cónyuge, o pareja a largo plazo, y él daba ese testimonio, que era una lucha que él tenía constantemente por el medio donde estaba, porque en el medio donde estaba era muy fácil que sus ojos, que su vista, que las personas se acercaran y que él fácilmente pudiera caer. Pero dice que el problema no era ese, el problema es que él muchas veces lo pensaba, pero no lo llevaba a cabo. Y esa culpa es una culpa, según Jimmy Carter, muy difícil de quitar. Por algo que tú piensas hacer, aunque no lo realizas, tienes mucha culpa. Entonces, este tipo de culpa es muy difícil de manejar porque es una lucha interna. Cada uno va a tener esa lucha y en verdad, hace algunos días, no sé si te acuerdas, Brenda, no sé si se lo enseñé a Paola, vimos unos videos de unas farderas, así se les llama a las mujeres que entran a robar a los supermercados y que se meten un montón de cosas ahí adentro, ¿no? Y cuántas cosas llevaban y muchas, según ellas decían, es la primera vez que lo hago, pero pues así como se llevaban las cosas, no creo que sea la primera vez. Es increíble eso. Sí, pero ¿a qué es a lo que voy? ¿Cuánta gente ha de tener ese pensamiento de entro al súper, me llevo algo y nadie se va a dar cuenta, pero al final no lo hacen? Y no lo hacen porque generan una culpa desde antes de hacerlo. Qué interesante, ¿no? Sí, claro. Sí, me quedé justamente pensando este punto, ¿no? ¿Cuántas cosas tú deseas hacer y que son malas? Uh-huh. Es verdad, porque es cierto que en realidad no cometiste el acto, por lo que todavía estás sentado, digo, qué bueno, en esa parte moral y estás en esa lucha, pero sin embargo, todos sabemos que este hecho de que estés contemplando un acto que viola tus propios estándares va a provocar culpa. Claro. Ese pensar, que querías decirle algo a tu esposa y sabes que la vas a lastimar o la vas a ofender, pero no lo haces, pero con el simple hecho de pensarlo, eso pero ya ahí genera, está la intención. Ahí está la intención. Es que ahí está el punto, ¿no? Que y eso va a generar culpa. Entonces, tienes la intención de algo, de hacer algo que va a violar tus propias conductas o lo que tú percibes de lo que es bueno y malo, lo va a violar, no lo cambias el pensamiento y en lugar de cambiarlo, generas otro sentimiento que es la culpa. Entonces, pues estamos ya muy mal. Sí, y en todos los sentidos. Entonces, la Biblia lo dice, muchos de nosotros tenemos mente maquinadora de pecado. Así es. Y eso va a generar culpa. Y tenemos que ser libres. Y tenemos que ser libres también de eso, pero detectar cuando tenemos esos pensamientos que nos van a generar culpa. Fíjate que hay otro tipo de culpa, es por algo que crees que hiciste. Como dicen las teorías cognitivas de las emociones, gran parte de la infelicidad que experimentamos se debe a nuestros propios pensamientos irracionales, sobre las situaciones. Si crees que hiciste algo mal, puedes experimentar casi tanta culpa como si realmente cometieras el acto, o incluso más. Ahorita voy a dar un ejemplo de esto. Una fuente cognitiva de culpa bastante típica es la creencia mágica de que puedes engañar a las personas al pensar en ellas de manera negativa o hiriente. Por ejemplo, quizás hayas deseado que un rival romántico experimentara un giro malvado del destino. Si se produce ese giro maligno del destino, puede que en algún nivel crea que se debió a su propio deseo vengativo.
En algún nivel sabes que está siendo ilógico, pero es difícil deshacerte por completo de esta creencia. ¿Cuál sería otro ejemplo? Cuando te enojas con alguien y esa persona sale enojada también de la casa o del trabajo y dices, ojalá se caiga, y sabes que se cae de las escaleras y tú te quedas con ese pensamiento de decir, bueno, no tengo el poder para decir, se cae de las escaleras, pero en algunas personas puede crear culpa por algo que tú no hiciste. Entonces, pareciera chistoso, pero hay gente que padece de este tipo de culpa. Claro. Y otra culpa es por no haber hecho lo suficiente para ayudar a alguien. Miren, esto está de moda ahorita, este tipo de culpa. Es una culpa muy complicada porque quizás tengas un amigo que esté muy enfermo, que esté cuidando a un pariente enfermo y has dado horas de tu tiempo libre para ayudar a esa persona, pero ahora tienes otras obligaciones y eso va a generar culpa en ti. Ay, es que en lugar de estar haciendo mis cosas, debería estar ayudando. Una culpa por no haber hecho suficiente por alguien es cuando, en este caso, tú estás enfermo de COVID, llegas a casa de alguien y resulta que son tus papás los que se enferman y después ellos se ven muy graves o desafortunadamente mueren. Y eso es esto, culpa por haber dicho, es que ¿por qué fui a verlos? ¿O por qué estoy ahí si yo sabía que estaba enfermo? Entonces, o por creer que no hiciste lo suficiente para que esa persona o ese ser amado pudiera salir adelante. Y eso es una culpa que yo creo que es de las más comunes que vivimos. Sí. Y saben una cosa, esta culpa es muy agotante. Así es. Trae un agotamiento físico aparte. ¿Recuerdan que les hemos estado hablando de lo que acarrea la culpa? Entonces, este tipo de culpa por no haber hecho lo suficiente es algo que lo traemos muy comúnmente y es que yo debería estar ahorita con mis papás ayudándole y sientes culpa pero no haces nada y te desgasta eso. Sé que mi vecino está pasando un momento difícil y yo ni siquiera una tacita de azúcar les he podido llevar. Esa culpa es muy desgastante y la mayoría de nosotros la tenemos. Así que en este caso, lo más interesante es hacer y realizar algo cuando te sientas con esa culpa. Bien, pues no hay duda de que la culpa es una emoción compleja Muy e interesante, compleja. ¿no? Incluso puede hacerte a veces que gastes más de lo que quieres o de lo que puedes para comprar regalos, a veces hasta los amigos y familiares. Para quitarte una culpa. Sí, para quitarte una culpa. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo cuando estoy, sé que mi esposa está enojada conmigo, yo le llevo siempre un quitagolpes o un quitaculpas. Esos son muy buenos. Esos son muy buenos porque le gustan, porque ya sé cómo le puedo hacer para que se le quite la culpa. Bueno, pero a veces hay papás, y más en este tiempo que ya viene la Navidad, que a veces por culpa compran regalos porque quieren suplir algo que no dieron. Es verdad. Y quieren dar algo maravilloso para quitar esas culpas y tenemos que tener cuidado en eso. Así que la culpa puede ayudarnos a tener una mayor autocomprensión, pero tenemos que estar siempre al pendiente. La culpa en sí mismo no es una emoción destructiva. Sin embargo, si dejas que todo lo consuma, la culpa puede obtener lo mejor o lo peor de ti. Muy bien, vamos al corte y regresando del corte estaremos trayendo la conclusión de este tema maravilloso que estamos viendo acerca de la culpa. Estás en Radio Bless en el 101.5 en tu programa Hablemos en Casa. Regresamos. No te vayas, Hablemos en Casa continúa después de un breve corte. Ya viste con nosotros. Desde hoy formamos parte de tu vida. 101.5 FM. Somos Bless FM.
Hay temas que todos pueden hablar, pero no todos pueden entender, porque para poder hacerlo, tienes que ser mujer. De mujer a mujer. Un espacio de charla, de amigas, de sabiduría que viene del cielo para acompañarnos en este viaje de vida. Te esperamos todos los martes a las 6 de la tarde con la pastora Felici Mireles en Bless FM, de mujer a mujer, porque cada una tenemos una esfera de influencia única, de mujer a mujer. Para nosotros, no importa si eres alto o bajo, gordo o flaco, si andas en camión o en carro, si vives en residencial o en colonia, con hijos o sin hijos, si eres blanco, moreno, negro, amarillo, listo, no tan listo, si le vas a la América. A ver, ¿seguros que eso tampoco importa? Bueno, si acabaste primaria, secundaria, prepa, licenciado, ingeniero, felizmente casado o simplemente casado, en verdad nada de esto importa. Lo único que importa en este programa es que seas hombre. Y si eres hombre, este es tu espacio. Hombres en Desafío. No te pierdas todos los lunes a las 8 de la noche. Hombres en Desafío por Bless FM. A lo largo de nuestra vida hemos buscado paz de muchas maneras, en muchos lugares, de muchas formas. Algunas de estas cosas funcionan por momentos. Algunas nos ayudan por momentos. Solo alguien puede traer a tu vida una paz que no tiene lógica, que no tiene sentido. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que viene del cielo. Paz interior. Un programa con temas que te ayudarán a encontrar en Dios la paz que necesitas para cada área de tu vida. Martes y jueves, 10 de la mañana, por Bless FM. Paz interior. Si hay paz en tu interior, habrá luz en tu exterior. ¿Sabes qué hora es? Es tiempo de orar. Te esperamos todos los martes y jueves a las 7 de la mañana. Acompáñanos y platiquemos con Dios. Tiempo de oración, un tiempo para hablar con Dios. Con el pastor David Paz, aquí en Radio Bless, por el 101.5 FM. 101.5 FM. Una radio para todos. Esto es Hablemos en Casa. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos. Bienvenidos, estamos de regreso en su programa Hablemos en Casa de Oración. Y nos da mucho gusto que siga usted hoy conectado. Y Paola, tenemos otra vez saludos, a ver, cuéntanos. Sí, claro, tenemos de Jaime Martínez desde Canadá, a Corina, también tenemos a Clara Orozco, Lupita Medina, Maggie y Marlon. Saludos a todos ustedes. Hasta Canadá también. Hasta Canadá también, y si nos escuchan de algún otro lado del país o de otro lado del mundo, por favor pongan ahí para saludarles, y saludos a todos los que hoy nos escuchan en Radio Bless 101.5. Hablemos en Casa de espiritualidad. Sí, vamos a enfocar ahora este tema de la culpa hacia nuestra área espiritual, que al final de cuentas es por lo que hoy estamos aquí. La culpa es algo tan humano y tan nuestro que debemos de aprender a no convivir con la culpa si no sabemos enfrentarla y vivir sin culpa. Como ya lo hemos mencionado, debe de tener un principio, sí, pero también debe de tener un final, la culpa. Y que la culpa es un foco rojo o es un termómetro, por decirlo así, que nos va a ayudar para poder darnos cuenta dónde está la culpa y de qué manera nosotros tenemos que enfrentarla. Una persona que busca ayuda para la culpa seguramente tiene problemas porque se siente posiblemente ya inútil o de poco valor, como lo hemos hablado anteriormente. El problema radica en la persona que, sintiéndose así, no detecta que es por la culpa. Esto es interesante. Hay quienes sí lo saben y rápidamente buscan la ayuda, pero el problema está en la persona que, aún sintiéndose mal, no sabe que es por la razón o porque hay una culpa en su vida. Y estas pueden ser cosas que están ahí en la vida de la persona, enraizadas desde la niñez. Si las personas se las han hecho sentir siempre que no pueden hacer nada bien,
Yo en verdad conozco a muchas personas que desde niños se les ha tratado muy mal y que les han hecho creer que las cosas no están funcionando bien. Y desde niños van cargando esas culpas, lo dijimos al principio, hasta su vida adulta. Entonces, o que las han culpado por cosas que se salen de su control. La mayoría de nosotros cargamos con estas culpas, qué interesante, la mayoría de nosotros. Y es muy probable que las hayas trasladado desde tu niñez, tu juventud, hasta la adultez que hoy estás. Y muchas veces, pongan atención a esto, Brenda, Paola y allá en casita, porque cuántas veces allá en casita no te dijeron cuando eras niño, eres un burro, eres un tonto. Por tu culpa, tu papá se fue. O que te dicen, por tu culpa tu mamá está enferma. Por tu culpa esta situación está pasando. Entonces, si tú eres de estas personas, quiero decirte que tienes a Dios, que Él te da un amor incondicional. A lo mejor cuando tú estabas pequeño o en tu juventud, te trataron mal, no te demostraron amor. Hoy tenemos esta buena noticia para ti. Dios te ama y ese amor de Dios es incondicional. Por eso es importante que busques la ayuda. Mira, querido Radio Escucha, quizás hoy tú apenas estás cayendo a cuenta que estás cargando con una culpa de muchos años, o a lo mejor estás dándote cuenta que hoy estás cargando tú con una culpa por algo que tú también hiciste. Entonces es el momento de buscar a Dios porque Él sabe escucharte. Pero también habla con un pastor, también habla con un amigo que tú sepas que conoce de Dios y por supuesto visitar a un especialista y psicólogos, psiquiatras muy buenos que de hecho muchas veces ellos te van a llevar a Dios. Cuando tú haces esto y hablas de tu pasado o de tu presente, escucha, te estás dando la oportunidad para iniciar ese proceso de sanidad espiritual, moral y hasta físico, porque posiblemente la culpa ya te ha afectado en tu estómago, en tu cabeza, en tus dolores de cabeza que tienes o en tus dolores de espalda. Dios te está dando hoy la oportunidad. Es por esto que quiero darte unos pasos para que ahí en casa tú los puedas anotar. Ve rápidamente por una hoja o ahí en tu celular, si estás escuchando por la radio, anota estos pasos y que puedas seguirlos para encontrar el camino para ser libre de estos sentimientos de culpa. La culpa puede atrapar a las personas en la vida y te puede llevar a una falta de plenitud y vas a estar lleno de sufrimiento. Pero la culpa lo que busca es que tú, escucha bien, nunca seas libre para experimentar lo mejor de tu vida y lo mejor de Dios. Y esto es preocupante porque muchos de nosotros andamos por la vida sin darnos cuenta que no estamos disfrutando de la vida. Nosotros enseñamos en nuestra creencia espiritual que Dios, por medio de Jesucristo, nos da plenitud de vida y nos da una vida abundante. La vida abundante es disfrutar todas las cosas. Hey, escúchame, hasta las cosas malas. Sí, Paola, sí, Brenda. Hasta esas cosas malas, porque nos ayudan a medir cómo estamos también delante de nuestro Dios y de nuestra vida. Entonces, número 1, preste atención a los sentimientos. Hemos estado hablando que la culpa es un sentimiento, genera sentimientos. Entonces, la culpa puede traer dolores físicos y si tú estás sintiendo un dolor físico, indica que algo está mal. Es que traigo un dolor, una gastritis que no me he podido quitar y los médicos me dicen que no tengo nada. Pues entonces a lo mejor tú estás generando culpa y estás generando algún sentimiento. Y eso está mostrándote que algo anda mal. Tienes un dolor de cabeza crónico que no te has podido quitar. Hoy es el momento para que tú rectifiques y puedas poner delante de Dios lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Acude a Dios en oración. ¿Y qué es la oración? Me vas a decir, querido Radio Escucha, es la forma de hablar con Dios. La oración es como cuando yo hablo con Brenda, como yo hablo con Paola y le digo mis sentimientos o hablamos de las cosas de la vida,
Con Dios es así. Te diriges al Padre en el nombre de Jesucristo y puedes llevar tus cargas, tus necesidades, tus gratitudes, tus bendiciones y el Señor te escucha. Y cuando tú oras, ¿para qué oras? Una es una forma de desahogarte, de hablarlo, pero también es para pedir dirección, para pedir visión en tu vida, para pedir sabiduría. Si esto te cuesta, hablarle a Dios para esto, yo te voy a invitar a que hagas lo siguiente. Busca a alguien que te ayude a llevar este paso de ponerle tus sentimientos a Dios y de poner atención a estos sentimientos. Pero busca a alguien que sea coherente. A ver, ponme atención, no vayas a ir con tu amiga la chismosa, perdón por lo que estoy diciendo, o que vayas con aquel que nada más se la pasa criticándote y diciéndote, no hagas caso, eso no está bien, o va a haber quienes te van a decir, eso no es de Dios, pero no, discúlpame, esto es de Dios. Cuando tú buscas la ayuda, busca la ayuda de las personas correctas que te van a ayudar, porque muchas veces buscamos la ayuda en personas que en lugar de sacarnos del problema nos hunden cada vez más. Querido Radio Escucha, amigo que estás viéndonos también por las redes sociales, Dios no hace eso. Dios te ama y Dios quiere ayudarte. Entonces busca la ayuda, es importante. Entonces presta atención a los sentimientos. Pero también, número 2, averigua el origen de tu culpa. Esto es importante. Averigua el origen de tu culpa. Porque estos sentimientos de culpa, a ver, ¿de dónde vienen? ¿Por qué los tengo? Ya que los identificaste. Y a lo mejor se deben a un mal actuar tuyo o a algo que se escapa de tu control. O alguien vino y te causó una culpa o tú causaste una culpa. Bueno, averigua por qué. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Un mal actuar tuyo o algo que te vinieron y te causaron y que se escapa de tu control? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Espera en Dios con paciencia y búscale. Haz el punto número 1. El hecho de que se sienta culpable muchas veces no quiere decir que haya hecho algo malo. Présteme atención a esto. El hecho de que se sienta culpable no quiere decir que usted sea el culpable o que haya hecho algo malo. Pero lo que sí debe de permitir es que Dios le quite algunas capas de su vida. Yo me acuerdo mucho con esto de una película de Shrek que le decía precisamente a Burro que él era como una cebolla que tenía muchas capas, y ya saben de qué estoy hablando porque la mayoría hemos visto esta película y a veces hasta la sabemos de memoria. Pero qué interesante. Entonces, cuando nosotros vamos a Dios y empezamos a quitar y decirle, Señor, ayúdame a quitar estas capas, vamos entonces a llegar con exactitud a la culpa. ¿Dónde está la culpa? Entonces, si el sentimiento de culpa se sale de control, aún así usted debe de buscar la manera de arreglarlo. Y la manera de arreglarlo es, busque a Dios, busque a alguien que le ayude. El tercero es, identifique la culpa auténtica. O sea, ¿cuál realmente es una culpa auténtica y cuál no? Ya que detectó la culpa, ¿qué pasos dará para recibir el perdón? ¿O qué pasos dará para restituir el daño que posiblemente usted haya causado? Porque ¿qué es de lo que se trata en esto? No se trata nada más de identificar la culpa o buscar la ayuda. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Identifique la culpa auténtica. O sea, tengo que detectar qué tengo que hacer, una, para recibir el perdón, y la otra es, si usted dañó, bueno, y por eso tiene culpa, ¿qué pasos voy a dar para restituir el daño? Y eso es lo ideal. Por eso la gente, cuando comete un delito, la forma en que restituyen su culpa es cuando llegan a la cárcel y tienen que pagar, ¿no? Entonces, si no puede darse una disculpa o una restitución, por ejemplo, si la otra persona ya falleció, entonces planifique un modo de abordar el perdón, escriba una carta o hable como si la persona estuviera con usted, hable con Dios si se siente culpable con Él y pida perdón. Él es fiel y justo para perdonarnos. Número 4, identifique la culpa impuesta o falsa. Oh, esto es interesante. Quizás fue alguien
que le causó la culpa, trate de buscar y hablar con esa persona. No estoy hablando de confrontar, sino de poder hablarlo. Si ya no está la persona, haga lo que el punto anterior, escríbalo y hable con Dios. No busque echar culpas, por favor, porque eso es de lo que estamos tratando de quitar. Lo que se trata es de dar el perdón, de lo que se trata es de decirle, está bien, te perdono, y de lo que se trata es también de ir y decir, perdóname por favor, y ya identificada siga adelante, porque Dios es más fuerte que su culpa. Número 5, siga avanzando. Una vez que haya confesado, que se haya disculpado, restituido, deje de castigarse, deje en manos de Dios toda esta situación y le pido un favor, desconecte su repetidora mental. ¿Por qué? Porque Satanás es quien le acusa y muchas veces es usted mismo el que se acusa y se está repitiendo. Yo tuve la culpa, pasó esto, pero el Espíritu Santo de Dios no le acusa. En Apocalipsis 12:10 dice, luego oí una fuerte voz en el cielo que decía, ha llegado la hora, la victoria, el poder, el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque ha sido arrojado a la tierra el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos delante de Dios. Satanás no quiere generar sentimientos quiere generar sentimientos de condena y que den como resultado una culpa. Desconéctese. Pero tenga una vasija de la culpa. Mire, esto es un buen consejo. Cada vez que identifique y se sienta con culpa, escríbalo en un papel y métalo en esta vasija de la culpa. En Isaías 64:8 dice, pero así y todo, tú eres nuestro Padre, refiriéndose a Dios, nosotros somos la arcilla y tú el alfarero, todos nosotros somos obra de tus manos. Entonces, meter en la vasija sus culpas le recordará esto, que es Dios el que moldea nuestras vidas. Entonces, tenga ahí. Entonces, manténgase activo, sería el siguiente consejo. Haga cosas por otros, practique el perdón en sus relaciones y así lo animarán también a usted. Mire, Génesis 3:10 dice, él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán tenía culpa porque sabía que había hecho algo malo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Adán? No restituyó delante de Dios su culpa, sino que le echó la culpa a su mujer, a Eva. Malamente, pero le echó la culpa. Y eso es lo que nosotros no debemos de hacer, debemos de restituir. Pero quiero decirles que al final de cuentas, en Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Querido Radio Escucha, Cristo ya no nos condena. No lo haga usted. No cargue con las culpas. La culpa puede ser muy poderosa, pero yo quiero decirle que Jesucristo es más poderoso que cualquier culpa. Y usted lo que tiene que hacer es invitar a Jesucristo hoy para que venga a su corazón. Si a usted tiene alguna duda al respecto de lo que estamos hablando y tiene problemas con la culpa, estamos para servirles al teléfono 612-157-9290, que es el teléfono de este programa, porque ya estamos terminando este programa, pero yo quiero que se vaya con este sentir y queremos despedirnos con algunos saludos. Sí, tenemos a Hiroshima, que nos está hablando desde Mazatlán, a Aimee y Aide desde Guanajuato, y para Iris. Y para Iris también. Sí, también Ixel nos también está viendo desde Acapulco, muchas gracias. Bien, muchas gracias, pero lleve esto en su corazón. La culpa es poderosa, pero Jesucristo es más poderoso que cualquier culpa. Nos estamos despidiendo. Paola, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias también por invitarme. Sí, claro, te tenía que invitar algún día. Brenda, muchas gracias. Sí, pues más que nada recordar que todos en algún momento sentimos culpa, pero en Cristo tenemos libertad de todo y sobre todo cuando tú le conoces ya no hay más condenación. Así es. Germán, muchas gracias por estar con nosotros, ayudándonos allá en casita. Tengan mucho cuidado con las culpas, estamos para servirles y desde este lugar les decimos hasta pronto, que el Señor me les bendiga y un saludo. Nos vemos el miércoles. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue Hablemos en Casa. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en la próxima emisión para seguir dialogando. Hasta pronto.